to make parents feel a little bit better, you tell them how great the child Para tú was. poder hacer sentir un padre bien, tú les dices a ellos lo What a bueno special que eran, child. lo especiales que eran, How smart and how good. cuán bueno y cuán especiales eran. Why does that help? ¿Y por qué eso es tan importante? Because it is more important to know that my child was good. Porque es más importante saber que tu hijo era bueno. That ¿Qué? is the bottom of the heart. Eso sí es lo más profundo del corazón. Nothing can be deeper than that. Nada sería en la vida de uno más profundo que eso. Y yo le voy a pedir una vez más en esta noche que recibamos con un fuerte aplauso al rabino Manis Friedman. Vamos, denle un fuerte aplauso ahí en el día de hoy. Se puede sentar. Thank you. Gracias. Good evening. Buenas noches. You heard a lot of wisdom tonight. Usted ya ha escuchado mucha sabiduría. Enough to last for a year. Por lo menos para usted ya tiene para un año, por lo menos. So I'll try to say silly things. Así que yo lo que voy a decir ahora después de esa conferencia, cosas tontas. It shouldn't be too much of a strain A lo mejor no debería ser on tan, the brain. no debe haber tanta información en el cerebro para nosotros. There are three kinds of wealth. Hay tres tipos de riquezas: Children, hijos, life, vida and money. y dinero. You can be rich Tú puedes tener mucho dinero. in children, you can be rich in life, Tú puedes ser rico en dinero, and you can be rich in money. puedes ser rico en vida y puedes ser rico en hijos. So there was a story about a man whose business was about to fail. Había una historia de un hombre que su negocio era To fail. To go que su bankrupt. negocio iba a fracasar He was desperate. y estaba desesperado. What would he do if the business closes? He doesn't know how he would survive. ¿Qué haría si el negocio fracasaba y él no sabía cómo iba a sobrevivir? So he went to the synagogue and he sat in front of the ark and he cried. Así que fue a la sinagoga y se sentó frente al arca y comenzó a llorar. He cried bitter tears, Y comenzó a llorar lágrimas amargas, pleading with God that God should send him one customer to save the business. diciéndole: Dios, envíame un cliente para yo salvar mi negocio. From the bottom of his heart. Desde lo profundo de su corazón. Then he went home. Así que se fue a su casa. Going home, he walked across a frozen pond. Y se fue a su casa y caminó alrededor de un lago que estaba frisado. But the ice was not as strong as he thought, Pero el hielo no estaba tan firme como él pensaba. and he fell through the ice, Y se cayó a través del hielo. and he is drowning. Y estaba ahogándose. Is he still praying for a customer? ¿Usted cree que estaba orando ahora por un cliente? If somebody would come and shout, "I found you a customer," Si alguien le decía allá afuera: mira, hay un cliente esperando por ti, he doesn't care. en ese momento no le importaba absolutamente nada. So the question is, Así que la pregunta es: when he was praying for a customer, cuando él estaba orando por un cliente, was it from the bottom of his heart? ¿realmente esa oración era desde lo profundo de su corazón? If it can be replaced by something else, Si esa oración podía ser reemplazada por cualquier otra cosa. so his prayer for the customer was not from the bottom of his Así heart. que realmente la oración por un cliente no era una oración desde lo profundo de su corazón, Not from the deepest part. no desde la parte más profundas de él. Now he is praying to survive the freezing water. Ahora lo que está orando es para sobrevivir el agua congelada, From the bottom of his heart.
desde lo profundo de su corazón. No. ¿No? If he hears a child crying who also fell into the water, Si él oye a un niño que cae en el lago, all of a sudden, de repente, his survival is not important. ahora no importa ya su sobrevivencia, importa la sobrevivencia del niño. Have to save the child. Ahora él tiene que salvar al niño. So now, Así que ahora, from the bottom of his heart, desde lo profundo de su corazón, he wants the child to survive, él quiere que el niño sobreviva. especially if it's his child. Especialmente si fuera su hijo. So when he was praying for his own survival, Así que cuando él oraba por sobrevivir, it was not from the bottom of his heart. tampoco era desde lo profundo de su corazón. So now he's praying for the survival of the child. Ahora está orando para que el niño se salve. Is that the bottom of his heart? ¿Realmente eso es lo profundo de su corazón? Is there something that could be more important to him? ¿Podría haber algo en ese momento más importante? There is one thing, Hay una cosa más. that his child should be good. Que su hijo o ese muchacho sea bueno. To a father and to a mother, Para un padre y una madre, the child's goodness la bondad de los hijos is even more important than the child's survival. es más importante aún que la sobrevivencia del niño. Isn't that true? ¿No es eso verdad? You see, God forbid, if a child dies, Dios, ¿verdad? No pase, ¿verdad? No permita que un niño muera. what do people say to the parents to make them feel better? ¿Qué le dicen a un padre que su hijo murió para hacerlo sentir mejor? What can you say? ¿Qué tú le puedes decir a un padre para que se sienta mejor con que su hijo murió? Should you say, he was a rotten kid anyway, no big Le loss? podrías decir, no te preocupes, si era un malandro como quieras, ¿para qué estás? Don't cry too much. No llores tanto, sí. No era tan bueno. No. No. You say the opposite. ¿Qué es lo mejor que tú le podrías decir a un padre? Todo To- lo opuesto. To make parents feel a little bit better, you tell them how great the child Para tú was. poder hacer sentir a un padre bien, tú le dices a ellos lo What a bueno que special eran, child. lo especiales que eran, How smart and how good. cuán bueno y cuán especiales eran. Why does that help? ¿Y por qué eso es tan importante? Because it is more important to know that my child was good. Porque es más importante saber que tu hijo era bueno. That ¿Qué? is the bottom of the heart. Eso sí es lo más profundo del Nothing, corazón. nothing can be deeper than that. Nada sería en la vida de uno más profundo que eso. It is so deep in our heart that we're afraid of it. Y estamos tan adentro de eso en nuestro corazón y tenemos miedo de eso. We cannot believe, no matter how bad a child is, we can't believe that the child is bad. Cuando tenemos hijos malos, no podemos ni creer lo que sean tan malos. Because I wouldn't be able to live with myself. Porque realmente yo no podría vivir pensando que mi hijo es malo. And when a child is good, Y cuando un hijo es bueno, then all the difficulties and all the pain y todo el dolor y todas las dificultades, is worth it. vale el esfuerzo. That is our true nature. Esa es nuestra verdadera naturaleza. And we are so afraid of it that we can't even talk about it and we lie. Y tenemos tanto miedo de eso que hasta a veces hasta mentimos. Parents say to their children, I just want you to be healthy. Los padres le decimos a los niños, yo lo que quiero es que tú tengas, que estés sano. Liar. Mintiendo estás. I just want you to be happy. Tú le dices a tus hijos, yo lo que quiero es que tú seas feliz. Lying. Estás mintiendo. Not true. No es verdad. A child does something bad. He's taking drugs and he's happy. Un hijo tuyo está tomando droga y está feliz.
And you're upset. Y tú estás molesto. And the child says, but I thought you wanted me to be Y tu happy. hijo que toma Dios dice, pero yo pensé que tú lo que querías era que yo estuviera feliz. Not like this. Pero no así de feliz. Not this happiness. No tan alegre con la droga que está usando. When do we tell children the truth? Cuando le decimos a los hijos la verdad, When we're desperate. cuando estamos desesperados. Can't fake anymore. Ya no podemos engañarnos. You really have to pour your heart out. Tienes que derramar tu corazón por completo. I need you to be good. Y que tú le dices, necesito que When- seas bueno. When you have a good child, Cuando tú tienes un buen hijo, you are rich. eres rico, You are wealthy. eres millonario. I Si se lo da, had a I have a granddaughter. yo tengo una nieta, She was 7 years old. tenía 7 años, I was driving her in the car. y yo estaba manejando en el auto. She was in the back seat. Ella estaba en la parte de atrás, And she said, I want a smoothie. y ella dijo, yo quiero un smoothie. I said, good. Y dije, pues, We'll stop in the store. We'll get you a smoothie. paramos en la tienda y compramos el smoothie. She says, but mommy doesn't let. Y me dijo, pero mami no me deja. So I said, I am mommy's father. Y yo le dije, pues yo soy el papá de tu mamá. And I am your Y grandfather. yo soy tu abuelo. And it's my job to spoil you. Y es mi trabajo malcriarte y, tú sabes, dártelo todo. So we're going to the store and we're going to get you a Así que Slurpee. vamos a ir y vamos a buscar el smoothie. And this 7-year-old girl Y la niña de 7 años in the back seat de la parte de said, atrás me dijo, just because you want something doesn't mean you have to have it. solo porque tú quieres algo no quiere decir que tienes que tenerlo, me dijo ella. I said, you win. Y yo le dije, ganaste. You're wiser than me. Eres más inteligente que yo. That is rich. Eso es riqueza. That is rich. Eso es riqueza. One of my sons, when he was a little boy, Uno de mis hijos I was walking with him to the synagogue, estaba caminando a la sinagoga and I told him a story. y yo le dije una historia. And I looked down, and he is smiling. Y yo lo veo que le está sonriendo. And I thought, wow, he is enjoying the story. Y yo dije, wow, está disfrutando de la historia. When I finished the story, Cuando terminé la historia, he says, you know why I'm smiling? y él me dijo, ¿sabes por qué estoy riéndome? You told me this story last week, Tú me dijiste esta historia los otros días otra vez, but I didn't interrupt because pero no interrumpí you have to have respect. porque te tengo que oír, I am rich. te tengo respeto. Y entonces cuando dijo eso, él dice, ahora soy rico. So we know something about the nature of the human being. Así que sabemos algo de la naturaleza del ser humano. What's at the bottom of our heart? Lo que está en lo profundo de nuestro corazón, Goodness. la bondad. You have parents, grandparents who are in heaven. Tú tienes padres y tú tienes abuelos que están en el cielo. What can you do for them? ¿Qué tú puedes hacer por ellos? At the bottom of their heart, En lo what's profundo most important is their children's goodness. del corazón de todos ellos. Lo So que when you están do pensando something es good, en lo bueno que tú debes ser. Y cuando tú haces algo bueno, say to your father or mother or grandfather in heaven, dile a tus padres, a tus abuelos, I'm doing this for you. estoy haciendo esto para honrarlos a ustedes. And you will make their soul so rich. Y vas a hacer sus almas tan ricas. It's never too late Nunca es tarde to honor your parents. para honrar a tus padres. Question is, how do we get our children to honor us? La pregunta muchas veces es, ¿cómo entonces hacemos que nuestros hijos nos honren a nosotros? That's a little harder. Es un poquito más difícil. But we must teach. We must teach respect. Tenemos que enseñar.